Entrevista al día con Hernán Higuera. Según las autoridades municipales, el 99% de los incendios forestales en Quito son de origen intencional, lo que ha llevado a la implementación de medidas drásticas para combatir este problema. Entre las sanciones está una multa de hasta $35,000, pero ¿qué otras acciones se debe adoptar para evitar mayores pérdidas? Porque parece que la gente, o por la ignorancia, o porque en realidad pueden tener esa cantidad de dinero, lo hacen de una forma que el resto no nos explicamos. Fernando Barragán, experto en riesgos y ordenamiento territorial, está con nosotros para analizar este tema, incendios provocados en Quito. ¿Cómo evitar mayores pérdidas, Fernando, ante este comportamiento ciudadano cuando las autoridades nos dicen que el 99% de los incendios son provocados? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Hernán, buenos días a la audiencia, qué gusto participar en este espacio y conversar sobre una problemática que realmente preocupa, ¿no? Preocupa de sobremanera. Hemos visto los efectos en términos de contaminación ambiental, en términos de pérdida de especies, en términos de degradación del suelo, en términos también, lo más grave, ¿no?, de las afectaciones que pueden tener los seres humanos sobre los incendios y también todos los esfuerzos que se han venido realizando desde las instituciones de reacción, que también son bastante loables y también han venido demostrando, ¿no?, esas capacidades que tienen justamente para enfrentarse a unos escenarios tan complicados. Y ahí nos vamos posicionando en una temática de gestión de riesgos. Cuando analizamos gestión de riesgos, hay que analizarlo desde una perspectiva múltiple, es decir, hay que analizarlo desde ámbito de la amenaza, desde saber cuáles son los ámbitos de exposición, desde las vulnerabilidades, ¿no? Y cuando estamos hablando en particular justamente de estos incendios, tiene una connotación especial justamente a partir del dato de en qué medida estos incendios no han venido de unos procesos, si se quiere, más naturales, ¿no? Sino más bien han venido de personas piromaníacas, personas que con una intencionalidad realmente dañina sobre el espacio público han venido generando estos espacios. Y ahí, frente a ese tipo de eventos, más bien las respuestas que podemos ir generando vienen nuevamente de la comunidad, ¿no? Y ya ha venido siendo subrayado bastante toda esta vigilancia comunitaria que se puede realizar sobre los espacios públicos, toda esta vigilancia comunitaria que se puede ir generando también sobre esas condiciones, sobre esas personas que están iniciando estos procesos. Entonces, me parece que es uno de los elementos fundamentales, especialmente por ese tipo de amenaza que estamos tratando, ¿no? No se trata normalmente de esta amenaza un poco más física, sino más bien está totalmente vinculado dentro de unas amenazas sociales. De hecho, los incendios forestales, mucho se lo trabaja desde esa perspectiva, ¿no?, de una amenaza social que en algunos casos, especialmente vinculado con las quemas agrícolas, eso es otro caso, ¿no? Pero ahí sí podemos incidir mucho en estas capacitaciones, en cómo se puede manejar estas quemas agrícolas, porque en algunas ocasiones también se observa que se inicia una quema agrícola que forma parte del proceso, del método de cultivo, pero se va de las manos un poco esa quema agrícola, ¿no? Entonces, ahí se puede incidir con capacitaciones sobre cómo manejar de mejor manera este tipo de procesos, y en los otros casos, más bien donde ya vemos esta intencionalidad, una mirada mucho más sobre esa vigilancia comunitaria. ¿Quiénes serían? Desde el otro lado también, desde las vulnerabilidades, ¿no? Y también pensando en qué hacemos de ahora en adelante. Una vez que hay este ciclo del desastre, también se habla mucho de cómo recuperamos esos espacios. Y ahí me parece que tenemos también un rol fundamental como sociedad, como instituciones, en cuanto a la recuperación de los espacios. Sabemos que son espacios que han perdido gran parte de su cobertura vegetal, y ahí es justamente donde podemos incidir en cómo recuperamos esa cobertura vegetal. Y tenemos que recuperar esa cobertura vegetal pensando mucho en las condiciones de vegetación nativa, porque algunos de estos espacios también tenían vegetación más bien introducida, ¿no? Hablamos mucho de los bosques de eucaliptos, por ejemplo, que tienen características también que los pueden hacer más susceptibles de propagar de manera más rápida los incendios. Entonces, si en estos espacios también recuperamos para una vegetación nativa, una vegetación que esté mucho más adecuada al contexto, también podríamos tener una oportunidad de mejorar las condiciones ambientales, también de recuperar estos ecosistemas y de esa manera también hacer que puedan ser menos vulnerables. Aunque
Insisto, aquí el rol fundamental es ese control social, especialmente en función de la característica de la amenaza. Ujú. El control social implica que los ciudadanos se activen como lo están haciendo ahora, ¿no? Con todo este tipo de cosas para llegar a determinar a los responsables. Antes de este fin de semana creíamos que todo era por las quemas agrícolas, que a la gente se le va de control, pero no, ya hay una intención, ya hay alevosía contra la ciudad. Y en ese punto, ¿cómo trabajar? Es un riesgo tener gente así en las calles circulando. Esto en algún momento, sobre todo en redes sociales, se presta para muchas conjeturas. Algunos incluso hasta abordan el tema político, ¿no? De que alguien quiere hacerle daño al alcalde o que el alcalde habría mandado a hacer estos incendios. Ese tipo de cosas y de análisis se hacen en las redes sociales, pero lo que vemos es gente actuando de forma piromaníaca, incendiando, quién sabe para qué. Sí, completamente. Los videos me parece que son bastante claros, ¿no? En evidenciar justamente que hay una intencionalidad ahí de quemar, ¿no? ¿Qué es lo que está por detrás de esa intencionalidad? Sin duda serán las autoridades quienes nos puedan brindar mayor información una vez que logremos capturar a estas personas, que se logre hacer todo el proceso judicial que es totalmente necesario justamente para sentar unos precedentes hacia el futuro, ¿no? Desde el ámbito de gestión de riesgos, un elemento fundamental es justamente cómo trabajamos con las comunidades, esta vigilancia activa que necesitamos desde la sociedad. Tiene que estar vinculada con esta iniciativa ciudadana, que es importantísimo, pero también tenemos que seguir promoviendo una mayor organización de las sociedades locales, ¿no? De la población en los barrios, que justamente tiene varias finalidades. Una, evidentemente, es esa gestión de riesgo que puede ser mucho más potente si lo hacemos desde las comunidades, desde la población local, esa vigilancia también. Pero también otro de los elementos es cómo ocupamos los espacios públicos, ¿no? Es decir, hemos visto que hay muchos de estas localidades, hay muchos de estos espacios que no son ocupados, en los cuales es mucho más fácil también que personas inescrupulosas puedan hacer mal uso de esos espacios. Entonces, también viene por cómo desde la ciudadanía podemos ocupar esos espacios, podemos hacer ese control, cómo hacemos ese control ciudadano, pero que no viene únicamente desde esta parte más individual, que evidentemente es fundamental, pero sino también cómo nos activamos en unas estructuras barriales mucho más consolidadas. Esto ayuda para gestión de riesgos en términos de incendios, pero sin duda también en otras amenazas, ¿no? Porque sabemos que estamos expuestos a diversas amenazas, incluso temas de delincuencia, incluso en si ocurre algún otro evento, también ayuda mucho esto. Entonces, la activación, la participación ciudadana a partir de ámbitos individuales, pero también mucho más organizados, es una de las estrategias muy fuertes que puede ayudar en este sentido. Fernando, usted es experto en riesgos y ordenamiento territorial. ¿Qué hacemos con los propietarios de lotes, de propiedades que están abandonadas y que se prestan para que los pirómanos ejecuten este tipo de cosas? Hay gente que no le interesa la propiedad que tiene. ¿Acaso no les costó dinero? Preguntamos los ciudadanos. Las tienen abandonadas por años, ¿no? ¿Y qué hacer con esas propiedades? En mi zona donde yo vivo tenemos un montón de gente que ahí están esperando que suba la plusvalía para en algún rato vender, pero mientras tanto los terrenos abandonados y son propicios a que en algún momento alguien les prenda fuego. ¿Qué hacemos con eso? Completamente, ese es uno de los graves problemas, ¿no? Y ahí posicionamos la problemática de los incendios dentro de un marco de los problemas, de los desafíos que tenemos en un ámbito de desarrollo territorial, en un ámbito de organización y planificación del territorio y específicamente en planificación más urbana. ¿Qué herramientas tenemos ahí? Tenemos la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que lo que plantea y lo que obliga es a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales la construcción de un plan de uso y gestión de suelo donde tenemos diversas herramientas justamente para gestionar el suelo, ¿no? Y uno de los desafíos cuando tenemos en la gestión del suelo es qué hacemos justamente con estos lotes baldíos que, como vemos, se constituyen
en un elemento de exposición frente a este tipo de eventos, pero que si nos vamos incluso desde una perspectiva más de desarrollo urbano, también decimos es una ineficacia, ineficiencia total, ¿no? Tener un terreno ahí baldío en una zona que está totalmente consolidada, en una zona en la cual tiene todos los servicios y al mismo tiempo vemos que hay procesos de expansión de la ciudad hacia otros territorios donde esto implica tener que ampliar redes de abastecimiento de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces es toda una total ineficiencia el tener esos terrenos baldíos y ahí justamente el plan de uso y gestión de suelo lo que debe que plantear y más bien la aplicación de esta herramienta tiene que lograr que justamente tengamos algunos medios, tanto de mercado, pero también medios a partir de la institucionalidad pública, de cómo podemos incidir, ¿no? En que tengamos un mayor uso de estos espacios. Ahí entonces se puede trabajar mucho con algunas de las tasas, por ejemplo, tasas diferenciadas justamente a estos predios en los cuales no hay un uso a pesar de estar en áreas ya consolidadas. En algunos otros casos también sabemos que hay predios, por ejemplo, en barrios densamente poblados donde no hay espacios públicos, ¿no? Y sería una gran oportunidad que justamente estos predios ya no constituyan esa exposición a todos estos problemas, ¿no? Incluso sabemos que pueden generar también, se pueden ser focos de delincuencia, sino más bien cómo podemos utilizar estos espacios en función de las comunidades. Entonces hay una serie de alternativas ahí que es importante manejarlas. Todo eso pasa por un fortalecimiento justamente de la acción pública en los territorios, pasa por una consolidación de los planes de uso y gestión de suelo y el fortalecimiento también de todas las instituciones que están vinculadas con llegar a que podamos construir este modelo territorial deseado que se trabaja mucho también desde los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Hay mucho por hacer sin duda alguna, pero nada justifica la actitud de esta gente pirómana que le ha hecho tanto daño al país, ¿no? Al país, porque si es que se determina que los incendios en Loja, por ejemplo, en Quilanga, en Carchi, en Cotopaxi, en Tungurahua, ahora en la ciudad de Quito, son causados todos por la mano humana. Qué desastre somos como seres humanos en realidad. Fernando, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta problemática desde otras perspectivas también. El ordenamiento territorial es fundamental para que tengamos un poco más de control sobre lo que pasa en la ciudad. Muy gentil a usted por atendernos tan temprano y por madrugar junto a nosotros. Muchas gracias, con qué gusto. Y bueno, tal vez dejar una idea final, únicamente decir que justamente cuando estamos trabajando con ordenamiento territorial, estamos trabajando con territorios y cuando estamos trabajando con territorios, estamos trabajando con espacios socialmente construidos, ¿no? Entonces, trabajar justamente sobre la sociedad, sobre cómo las personas vemos la importancia de estos espacios y cómo podemos también cuidar esos espacios es esencial, ¿no? Muchísimas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, buenos días. Era Fernando Barragán, experto en riesgos y ordenamiento territorial.